dice la palabra de Dios que Él, que es el buen pastor, sabe quiénes son sus ovejas. Y sus ovejas saben quién es su pastor. Existe esa relación de identidad y de afinidad. Yo soy de mi pastor y mi pastor sabe cuál es mi oveja. Y existe esa relación entre Jesucristo y nosotros. Este sermón es muy importante porque te explica muchas cosas. Y es tremendo cómo, dando tanto contenido, aún la gente seguía sin ver y darse cuenta quién era Jesús. No se daban cuenta aún. Los versículos que le preceden es cuando Jesús sana a un ciego, que eso crea un alboroto tremendo, porque los judíos no podían entender, los fariseos, cómo Jesús hacía esas cosas. No lo podían llegar a comprender. Y llegan hasta el punto de tener que enfrentarse con él constantemente. Y ahí es cuando Jesús tiene que darles esos mensajes. Son mensajes que son fáciles, que son asequibles, pero no lo entienden. Por ejemplo, versículo 6 del capítulo 10, después de hablar de la parábola del redil, dice, esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendían el aspecto espiritual que había detrás del mensaje que Jesús le estaba dando. Y por eso Jesús, ¿qué tiene? Venga, os voy a dar otro mensaje. Y llega el que nosotros tenemos hoy, que es el del buen pastor. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Lo dice en 2 ocasiones. ¿Por qué está diciendo yo soy la puerta? Ahí es cuando a todos les introduce, al igual que en los versículos anteriores, en ese mundo rural que todos conocían. Porque todos sabían cuál era el trabajo de un pastor, sabía cuál era la vida de un rebaño, sabía cuál era la necesidad de unas ovejas. Y lo hace de una forma muy fácil y muy sencilla. Todas las ovejas quieren entrar a su lugar para poder estar a salvo. Pero él, ¿qué dice? Yo soy la puerta. Se coloca en esa posición en la cual no hay otra forma de entrar si no es por mí. Y podemos recordar otros versículos, como por ejemplo Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. En un versículo o en otro, de una forma más clara, más evidente, se está colocando en esa posición en la cual no hay otra forma para llegar a Dios. Vosotros que sois ovejas, queréis entrar, pues no hay otro camino para poder entrar. Habla de ladrones, habla de salteadores, habla de otros que no son Cristo. Está marcando la diferencia. Va a haber gente, ha habido gente que va a querer ponerse en la posición de tenéis que pasar por mí, pero eso no es ninguna respuesta. Y en el mundo tenemos formas para entrar que te quieren decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero solo hay una forma que es a través de Jesucristo. Estará hablando posiblemente de alguna forma también de los fariseos. ¿Cuál es la forma para encontrar la gracia de Dios? No, tienes que hacer la ley, tienes que cumplir estos requisitos, tienes que vivir de esta forma. Cuando la única forma para poder acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Así que no hay nada que nos pueda acercar a Dios, solamente esa puerta en la que dice el versículo 9, por la puerta el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Esto de entrar y salir hace referencia a otros versículos en los cuales está hablando del pacto. Podéis leer luego en casa Deuteronomio 28:6 o Salmo 121:8. Deuteronomio 28:6, Salmo 121:8. Leedlos porque está utilizando un vocabulario y unos ejemplos que ya eran comunes en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, que hablaban del pacto. Y él les dice que el que por mí entrare será salvo, es decir, va a hallar pastos. Está explicando su propia parábola mientras que la está dando. Si alguien viene a través de mí, va a poder encontrar la salvación, va a encontrar la respuesta, al igual que estas ovejas cuando hallan el pasto. Porque una oveja no necesita otra cosa. ¿O sí? Tú una oveja la pones en la televisión y ¿qué va a hacer? ¡Ah, qué bien la televisión! O le vas a dar un masaje. La oveja no quiere un masaje. O le vas a comprar una cama de 3.000 euros. La oveja no quiere una cama de 3.000 euros. La oveja quiere su pasto. Punto. Es un animal simple, es un animal sencillo.
Es decir, todo lo que necesitáis lo halláis únicamente a través de mí, que yo soy la puerta por la cual vais a poder pasar. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar. Está marcando también esa dualidad espiritual en todo el mundo. Aquel que os quiere quitar la bendición de estar en ese pasto. Aquel que os quiere quitar la respuesta de pasar por la puerta y obtener la gracia absoluta. Todos recordamos el Salmo 23. ¿Qué es lo que dice de los pastos? Todo lo tenemos en mente. Ese pasto que es agradable, que es bonito, que es nutritivo, en el cual descansa David, en el cual él tiene su descanso, es el mismo que Satanás te quiere quitar. Satanás te quiere quitar esa respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Va a meterte mentiras en tu cabeza. Va a engañarte, va a manipularte, va a darte circunstancias para que tú pienses otra cosa, tú quieras moverte. Va a tergiversar las circunstancias, las palabras de unos y de otros, para que al final ni tú disfrutes del pasto ni disfrute tu familiar o el que tienes a tu lado. Es la obra de Satanás, que es llevarte por un lugar que no te da respuesta. Porque en el jardín del Edén, Génesis capítulo 1, también capítulo 2, nos encontramos que el ser humano tenía todo lo que necesitaba. Todo en la tierra, pero también en su perspectiva espiritual. ¿Y es que es lo que hace Satanás? Satanás les engaña para que salgan de ese lugar y empiecen a morir. Y nosotros tenemos también que tener cuidado con esto, porque nuestra vida tiene que luchar con la gracia de Dios frente a la mentira de Satanás. Como dice la palabra de Dios, él es mentiroso desde el principio, príncipe de mentira. Quiere llevarte a un lugar en el cual tú no vas a encontrar la respuesta. Yo soy una oveja, yo quiero pasto, que es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. No quiero otra cosa, porque no la necesito. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que no necesitamos, pero que anhelamos, que buscamos, que lo queremos conseguir? Satanás nos hace pensar que tenemos que conseguir muchas cosas materiales y humanas que no son necesarias para nosotros. Ya llegarán. ¿A quién le importa? No. Si ya lo tengo que recibir, ya Dios me lo entregará. Si tengo que experimentarlo, ya lo experimentaré. Pero ¿cuál es mi finalidad? Yo tengo que llegar a ese lugar, a ese pasto, que es lo que yo necesito, porque es la salvación que Dios tiene para mí. Por eso siempre decimos, solo Cristo. ¿Quién es la puerta? Es Cristo. Hay una puerta, es Cristo, no hay ninguna otra. Solo Cristo. Ayer en los discipulados por internet, Jesucristo es necesario, porque yo necesito ir a ese pasto para tomar mi alimento espiritual. Pero además, cuando yo me di cuenta de que es todo lo que necesito, digo, es que es suficiente para mí. No necesita nada más la oveja que ese pasto y pasar por esa puerta. Es suficiente. Y luego te das cuenta, la oveja, todo lo que necesita es eso. Por eso nosotros con Cristo lo tenemos todo. Pero tenemos que experimentarlo hasta el punto en el que nos demos cuenta de que Jesucristo es lo único que tenemos. Es lo único. No tengo otra cosa en mi vida que realmente vaya a ser una respuesta. Así que ahí tenemos que dar gracias a Dios por los problemas y los fracasos que nos ayudan a entender que lo único que necesito es Cristo porque es lo único que tengo. Mi trabajo, me echan, mi casa se quema, mi familia se puede ir, se puede romper, mi éxito se puede venir abajo por cualquier cosa. Lo único que permanece, que deberá ser una respuesta, es Cristo. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Por eso tenemos que llegar hasta el punto de entender que es lo único que yo tengo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Y aquí lo repite, en más de dos ocasiones. Está hablando de aquel que viene para hurtar, matar y destruir, pero sin embargo él se pone en la otra posición, muy común en el texto bíblico, marcar esa dualidad, lo oscuro con lo claro, lo malo y lo bueno, y aquí habla de hurtar, matar y destruir hasta que él dice, yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida.
Fuera de Jesucristo no tenemos vida. La gente que está en el mundo no vive, como solemos decir, está en un sin vivir, porque no tiene la respuesta. O como dice Efesios 2, es que en otro tiempo vivíamos de una forma, pero ahora tenemos la gracia para vivir a través de Cristo. Yo he venido para que tengan vida. Y además dice algo que es muy importante, para que la tengan en abundancia. Vamos a leer también en Juan 6, 35. Juan 6, versículo 35, versículos que nos van a sonar en cuanto los digamos, que dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es la vida en abundancia. No es solamente voy a calmar tu hambre durante un tiempo, es que nunca vas a tener necesidad de comer. Es la abundancia de la vida dentro del Evangelio, que yo no necesito nada más. No necesito comer porque yo ya tengo toda respuesta en este aspecto. Y si vamos incluso un poquito más atrás, al capítulo 4, versículo 13, dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es que el mensaje del Evangelio no es un mensaje que sea, ¿cómo decirlo?, empequeñecido. Es un mensaje de abundancia, es un mensaje de gracia, es un mensaje de poder, es un mensaje que te está hablando de que la respuesta de Jesucristo en tu vida no solamente es que sea absoluta, es necesaria, sino que sobreabunda hasta tal forma que yo nunca voy a necesitar de nada más. Pero cuando yo experimento esta obra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra vez, yo soy el buen pastor. ¿Cuál es el buen pastor? El que a su rebaño le da lo que necesita. Cuando vamos a Cantabria a ver a los pastores, a mi hermana y demás, cuando vemos esas vacas pastar por el monte, ¿qué es lo que ves? Ves un monte entero para 4 vacas. Tú piensas, si les sobra monte, si es que les sobra. Esa es la bendición, de que hay tanta respuesta, tanta bendición y tanto poder del trono que me va a sobrar en mi vida, no lo voy a poder gastar nunca. ¿Qué es lo que le sucede a los futbolistas? Ahora que si el Madrid va a fichar a no sé quién, tal, a Mbappé, no, es que le van a pagar no sé cuántos millones menos. Y decían unos, pero si ya tiene dinero para él, para sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tantos millones, decenas de millones, cientos de millones que ganarán con las publicidades y con todo, y ahora se están preocupando de ganar un poco más, un poco menos. Es decir, les sobra por todos los sitios. Pues es la misma gracia que yo tengo. ¿Cuál es mi identidad? Yo soy un hijo de Dios y pertenezco al reino celestial, al reino de los cielos. ¿Tú sabes la cantidad de poder y de bendiciones que tiene Dios para tu vida? Las bendiciones del trono, ¿cuántas son? ¿No las vemos en la palabra de Dios, cómo Dios obra de forma grande y obvia? ¿No recordamos cómo en el desierto, si tenían sed, rompe esa roca y cae ese agua que rebosaba? Ese maná que sobraba. Sobraba tanto que iban a guardarlo de todo lo que sobraba. Habría gente que diría, oh, que me da pena que se eche a perder. Algunos era por incredulidad. Sobraba y quedaba en el suelo. Es decir, todo lo que necesitamos, Dios nos lo da y sobra. Y si no tenemos fuerza, Dios lo hace por sí solo. ¿Cuánto le costó al pueblo de Dios derribar los muros de Jericó? No crearon arietes, no crearon torres de asedio, no crearon catapultas, no hicieron nada. Dios lo hizo todo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios sobra. Es absolutamente obvio. Por eso ese pan de vida y ese agua sobra en nuestras vidas, porque Dios nos da esta respuesta. Nosotros tendremos vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, al final del versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Da su vida por las ovejas.
empieza aquí a dejar ciertas señales y ciertas miguitas de pan donde tenían que seguir ellos. Me imagino que muchos se preguntarían, ¿cómo que su vida va? O sea, ¿a qué se refiere que entrega su vida en el sentido de que se esfuerza mucho, trabaja mucho? Pero ahí Jesús ya le estaba avisando, yo, que soy el buen pastor, voy a dar mi vida por vosotros, para que vosotros la podáis tener. En el versículo 12 en adelante está hablando del asalariado, ¿no? No es el pastor. ¿Qué hace el asalariado? Bueno, yo cuido las ovejas hasta que llega un problema y luego yo me lavo las manos y, oye, es que no son mis ovejas. No voy a jugarme yo mi vida por las ovejas que no son mías. A mí me pagan lo justo, yo hago lo justo y luego los problemas van para el dueño. ¿Qué es lo que ocurre cuando estéis trabajando en un lugar? Oye, yo trabajo, yo llego hasta aquí, ahora los problemas de la empresa no son míos. Eso ya que sea el jefe. El jefe se preocupará de tener la empresa o no tenerla. Ahora, mis suegros, por ejemplo, que tienen una peluquería, no ocurre así. Cualquier cosa que pasa en la peluquería les impacta directamente en ellos. Porque es su peluquería, porque es su trabajo, porque es su negocio, porque es su forma de vida. El asalariado no da su oveja por ellas. Yo lo veo, mi lectura personal un poco, creo que estarían viendo también a esos fariseos que marcaban un estilo de vida, pero llegaban a un punto en el cual yo tengo mi vida, yo vivo así y yo no voy a entregarme por los demás. Yo vivo para engrandecerme a mí mismo, para recibir mi salario, en referencia al texto, pero yo no voy a entregar mi vida por ellos. En todo caso, yo les juzgaré y les diré lo que tienen que hacer y lo que no. Yo iré y les machacaré porque no están viviendo como yo estoy viviendo, que soy el grande. Pero esta no es la respuesta de Jesús. Dice, al asalariado no le importan las ovejas. Otra vez la dualidad. El asalariado, al igual que los ladrones, al igual que los que quieren hurtar y matar y destruir, y luego él se pone como aquel que da su vida. Por eso en el versículo 14 dice, yo soy otra vez el buen pastor. Vuelve otra vez a compararse diciendo, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Es un sentimiento de pertenencia. Son mías. No son las ovejas que yo, les doy el mensaje y si no quieren, no. Son mías. Y podemos recordar tantos versículos en el Antiguo Testamento que ahora les tenía que llegar a ellos a la mente. Por ejemplo, el rey David. ¿Cómo era el rey David? De 100 ovejas, dejaba 99 y viva a por la que se había perdido. Si tenía que luchar contra un león, luchaba contra un león. Si tenía que luchar contra un oso, luchaba contra un oso. Y eso le hizo, de alguna forma, ser famoso delante de todo el pueblo de Dios. Por eso los funcionarios hablaban con el rey y decían, oye, hay un chico que nosotros conocemos, que es bravo, que lucha, que ha hecho esto y lo otro. Las historias recorrían aquel tiempo. Era alguien tan especialista en lo que hacía que daba su vida por una sola oveja. Era un buen pastor. Todo lo que hacía David lo hacía con todo el corazón. Y al igual, Jesucristo también entrega su vida por todas aquellas que le reconocen. Todas aquellas que le reconocen son las que Él llama. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se refiere? Se refiere a aquellos que no son el pueblo de Dios, no son el pueblo judío. Son los gentiles, los extranjeros, que también tenían que escuchar el Evangelio. Otra vez Jesús hablando de la importancia de dar el Evangelio a todos y cada uno, sin importar la tradición, la cultura o la nacionalidad. Y aún así ellos seguían pesados. Pero vemos Jesús, es que yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño. Y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de una unidad. No son dos rediles, hay dos rediles, pero que van a hacer un rebaño. ¿Cuál es? Es la iglesia. Somos nosotros, dentro del nuevo pacto en el cual ya no hay distinción, ya no hay tradición, ya no hay ley. Está la gracia de Jesucristo. Y solamente habrá un pastor. ¿Cuál es?
Jesucristo. Para llegar al versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y aquí vemos no solamente el amor de Jesús ante las personas, que da su vida por ellas, sino vemos el corazón de Dios. Si alguna vez os preguntáis cuál es el corazón de Dios, aquí lo tenéis. ¿Por qué Dios ama? Y lo explica de esta forma, porque Dios ama la obra de Jesús, que es su propia obra, que es su plan absoluto, que es el método que Dios ha utilizado. ¿Por qué? Ama eso. Porque la obra de Jesucristo es dar su vida para que todos la podamos tener. ¿Dónde está el corazón de Dios? En que nosotros podamos ser parte de ese rebaño. ¿Dónde está el corazón de Dios? En que nosotros podamos ir y traer más ovejas al redil para que puedan obtener la vida. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que todo el mundo pueda estar en este pasto, que pueda formar parte de esta familia. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que tú seas bueno, que tú seas perfecto, que tú seas bonito, que seas agradable. O como siempre decimos, que tú ayudes a las abuelitas a cruzar la calle. Ahí es donde, ay Dios, mira, este es el plan perfecto. No hay ninguna abuelita que cruce sola. No es el plan absoluto de Dios. El plan absoluto de Dios es que todas las ovejas puedan estar en este lugar, que puedan tener esa vida abundante, que puedan volver al origen, que es ese jardín del Edén. Génesis 1, 27 y 28, que es poder volver a disfrutar de ese espíritu de vida. Génesis 2, 7, que es encontrar a partir de ahí todas las bendiciones del jardín del Edén. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ver ovejas repartidas buscando comida y sin hallarla. Dios las quiere tener en ese lugar perfecto. Así que vemos cuál es el corazón de Dios y otra vez Jesús recordándoles lo que tiene que ocurrir. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Le está diciendo, yo voy a dar mi vida y luego la voy a recuperar. Traducido es, voy a morir y a resucitar. Lo habla así en parábolas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Además, es algo muy bonito, porque ya no es doy mi vida porque lo tengo que hacer, porque estoy obligado, sino doy mi vida porque yo quiero. Que es lo que a veces hacen los niños. Bueno, hago esto, pero porque yo quiero, no porque me lo mandes tú, porque a mí me apetece hacerlo. Mentira. Ya también lo hacemos las personas. Cuando tenemos orgullo, ¿qué hacemos? Lo hago, pero porque a mí me da gana, porque si no quiero hacerlo, no lo hago. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? Yo doy mi vida porque yo quiero darla para que todo el mundo pueda tener vida. Quiero dar mi vida porque si yo no doy mi vida, hay muerte. Porque si yo no abro la puerta, las ovejas siguen buscando pasto y no lo encuentran. Porque yo quiero hacerlo. Porque forma parte del corazón de Dios. Pablo nos da un consejo a todos nosotros. ¿Qué consejo nos da Pablo? 1 Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imitadores de Cristo. Es decir, si Pablo imita a Cristo, yo le imito a él, también estoy aprendiendo del carácter y de la obra de Jesucristo. ¿Y por qué vivía Pablo? Voy a volver al ejemplo de antes. Yo no encuentro ningún versículo en el cual Pablo llega a Éfeso y empezó a ayudar a las abuelitas a cruzar la calle porque venían carros muy difíciles. No, no hizo eso Pablo. No digo que no le importasen las abuelitas que tenían que cruzar. Lo que estoy diciendo es que es lo que hacía Pablo, ir y dar el evangelio. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Ir y buscar a las personas de un redil o de otro, judíos o extranjeros, para entregarles el mensaje del evangelio. ¿Por qué hace eso Pablo? Porque él es imitador de Cristo. Y él entiende perfectamente esta parábola. No sé si Pablo la escuchó o le llegó de segundas,
Pero lo que sí estoy seguro es que Pablo entendía perfectamente. Jesús es el buen pastor que nos da la vida, que nos da toda respuesta. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser ese buen pastor. Porque no está Cristo para dar el mensaje. Cristo se fue y nos dejó a nosotros esta responsabilidad. Yo a veces me lo pregunto, ¿por qué? Si Jesús lo hacía todo tan bien, ¿por qué tenía que irse? ¿Por qué tenía que haberse ido? ¿Por qué nos deja a nosotros si Él era tan perfecto? ¿Por qué tiene que contar conmigo, que yo tengo tantos fallos y errores, en vez de haberlo hecho Él, que era Dios mismo? Pero es la obra y el plan de Dios. No lo entiendo, no lo sé por qué lo hace. Pero ahora que no entienda algo, no quiere decir que no lo acepte y que no lo cumpla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser imitador de Cristo. ¿Cómo soy un imitador de Cristo? Hay gente que te va a decir, tienes que ser perfecto. Hay mucha gente que lo piensa así. Tienes que ser bueno, tienes que hablar bien, no digas palabrotas, no salgas por ahí de fiesta, no bebas alcohol, no sé qué, esto, lo otro. Y mucha gente lo dice así. Ser imitador de Cristo es buscar la perfección. Pero eso es imposible. Es que no se puede. Es que no se puede. Por eso yo ni lo intento. Yo no intento ser perfecto. Porque va a ser imposible. Me voy a frustrar. Voy a acabar conmigo mismo diciendo, joder, es que, mira, en vez de ser como Cristo, que es lo que yo tengo que hacer, soy el mismo torpe de siempre, con los mismos defectos y los mismos malos hábitos. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Cuando nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, de Jesucristo, tenemos que ser aquellos que demos nuestra vida por los demás. Ya está. No nos pide más Jesús. Nos pide que seamos santos. ¿Pero santo qué es? Santo es apartado para su obra. No perfecto. Porque es imposible ser perfecto. A sus ojos nosotros somos perfectos. Porque Él es nuestro Padre. Y para nosotros nuestros hijos son perfectos. Para mí, Irene e Israel son perfectos. Y sus imperfecciones son perfectas para mí. Son geniales y maravillosas. A veces no, pero para mí lo son. Mi esposa también para mí es perfecta. Con todas sus imperfecciones lo es. Ahí estoy viendo varios gestos. Son imperfecciones perfectas. Yo tengo que ser esa persona imperfecta, esa persona incapaz, pero tengo que ser esa persona que Dios me ha enviado para hacer su obra. No tengo que ser perfecto, tengo que ser santo. Tengo que apartar mi vida para el Evangelio. Tengo que apartar mis fuerzas para la evangelización. Tengo que apartar mi economía para ir hasta los últimos de la tierra. Tengo que apartar mi corazón para entregárselo únicamente al Señor. Que todo lo que haga sea para Dios. Eso es ser santo. Eso es santificar mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Dar mi vida por los demás. Su corazón está, siempre decimos, Dios mira a dos tipos de personas, a los que tienen el Evangelio y a los que lo necesitan. Y los quiere juntar. A los que no experimentan el Evangelio, viven una vida religiosa, Dios no está muy atento. Tiene la misericordia y el amor, pero Dios lo que de verdad disfruta es cuando alguien que experimenta el Evangelio y lo tiene en su corazón, está buscando a alguien que lo necesita y que clama. Eso es lo que Dios quiere. Y ese es el plan de Dios desde el principio. Levantar a personas que pueden predicar el Evangelio y unirlos a aquellos que están clamando. Ahora, elegid qué persona queréis ser. Convertiros en aquella persona que comprende el Evangelio y que lo puede compartir. ¡Ay, pero es que a mí me cuesta mucho! Sí, ya lo sé, somos todos imperfectos, pero Dios no nos pide perfección. Dios simplemente nos pide que demos nuestra vida por esas ovejas, que demos nuestra vida por aquellos que necesitan el Evangelio. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Repito, Jesús se fue, nos dejó esto a nosotros.
Es nuestra responsabilidad, es nuestra labor, es el plan de Dios para nuestra vida. Hazlo en tu campo, en tu lugar de trabajo, donde estudies, en tu familia, en tu región, en tu país, tu país de origen, a través de internet, en persona. Me da igual, pero hay que hacer esto. Si nosotros lo tenemos en nuestro corazón, Dios lo va a hacer. Tenemos todo el Nuevo Testamento para ver el ejemplo de aquellos que entendieron esto y lo aplicaron. Por eso, en la primera parte del mensaje es una parte en la que nosotros nos ponemos como la oveja. Porque es agradable y es bonito. ¡Ay, qué bien me cuida el buen pastor! ¡Qué bien! Él es la puerta, Él es el que me ayuda, Él es el que me protege. Y nos sentimos como esas ovejas acurrucadas en su regazo, que estamos bien protegidas y ayudadas. Ese pan de vida, ese agua viva, tenemos todas las bendiciones a vida en abundancia, pero nos tenemos que poner en la labor de aquel que da su vida. Tenemos que ponernos también, que es la segunda parte del mensaje, en aquel que entrega su vida por los demás. Esteban dio su vida predicando el Evangelio. Todos, dice la tradición, que todos los apóstoles, menos Juan, entregaron su vida predicando el Evangelio. Es decir, fueron asesinados por el Evangelio. Todos ellos. Y Juan, murió de mayor, pero pasando años en la isla de Patmos, que era como una isla cárcel, sufriendo y difícil. Todos sufrieron por el Evangelio, pero todos encontraron la respuesta. Es una evidencia histórica que todos aquellos que vivían y morían por el Evangelio no lo hacían por una mentira, lo hacían con la total y absoluta seguridad de que Jesucristo murió y resucitó por ellos, y de que ellos tenían como única meta en su vida compartir este Evangelio. No es una vida agradable y bonita que sea fácil de compartir o de inventarse. Es que ellos murieron con la total y absoluta seguridad de quiénes eran y a dónde tenían que ir, sin importar las consecuencias. Esto es lo que nos pide el Señor. ¿Qué es lo que le pide el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo un montón, Señor. ¿Me amas? Mogollón. ¿Me amas? Bueno, no sé, tú lo sabrás mejor que yo. Apacienta mis ovejas. Apaciéntalas, porque yo ya no voy a estar y necesito que tú las apacientes. ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan, otro de los profetas, pero ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora sí, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y habla de la autoridad que tenemos espiritual y en el mundo con esta confesión, porque Dios nos la ha dado. Y esta es la roca en la que Dios levanta su iglesia. La confesión de que Él es nuestro buen pastor, de que Él es la puerta, Él es el agua y el pan de vida, Él es el único que nos puede dar la respuesta. Así que, hermanos, disfrutad de ser ovejas, pero también de ser pastores. Primero somos ovejas, pero luego tened también el ardor de ser pastores. Dios lo hará todo. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque primero nos llamas como esas ovejas en las cuales obtenemos toda bendición y toda respuesta en este redil en el cual no nos vamos a mover, porque es el del pacto, porque es el redil del Evangelio, es el redil de la gracia, es el redil de la salvación. Y mientras, Señor, que estamos disfrutando de todas estas bendiciones que tenemos por ser hijos tuyos, también te pedimos, danos la valentía, el arrojo y la determinación de ser esos pastores en nuestro campo. Que nosotros podamos llevar a las ovejas a que entren a este redil, únicamente a través de tu gracia y de tu poder, siendo conscientes de nuestra baja capacidad o de nuestros problemas o circunstancias. A ti te ha placido escogernos a nosotros, por lo tanto, te pedimos que cumplas tu palabra y que nos levantes como testigos hasta el último de la tierra. Te pedimos que cumplas tu palabra y nos llenes del Espíritu Santo, como dijiste. Te pedimos que cumplas tu palabra y nos des esa guía, mostrándonos a los discípulos que están ocultos, y que nos des, Señor, ese ardor por aquellos que mueren y padecen. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.